Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo no lo estoy. Tenemos en estos momentos 40 grados de temperatura y son las 10 de la noche. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo lo estoy. Y espero que estéis dispuestos a darle me gusta a los vídeos, porque yo sé que no le dais. Y es importante para mí, porque sé si seguir generando contenido o no. Espero que os suscribáis al canal, también es importante. Y sin más preámbulos voy a comenzar el tema de hoy. Últimamente he estado subiendo vídeos sobre la conquista española en América. También he subido vídeos sobre auge y caída del Imperio Español desde el punto de vista de un gran escritor, como habéis podido observar si veis mis vídeos. Pero hoy voy a hacerlo desde el punto de vista más personal. Aunque todos esos vídeos llevan mi huella personal, hoy quiero hacerlo más personal todavía. Sin más preámbulos, comienzo. Hoy he preparado un pequeño ensayo, el cual titulo, y lo siento mucho por los ultranacionalistas y también por otros que no les gusta que hable de estos temas, pero lo voy a hacer. Voy a titularlo Mares de Sangre, Vínculos de Plata, un análisis crítico y equilibrado de la conquista española de América, 1492 hasta el 1573. Bueno, debo de decir que la península ibérica, donde está ahora mismo la España actual y Portugal, ha sido conquistada en numerosas veces. Una de las conquistas más importantes fue la protagonizada por los romanos, que nos impusieron su cultura, nos impusieron su religión, nos impusieron su lengua, en este caso el latín vulgar, porque los soldados que venían a combatir a Hispania hablaban el latín vulgar, y fuimos conquistados. Bueno, introducción. La conquista de América, iniciada tras el arribo de Cristóbal Colón en 1492, constituye uno de los procesos más transformadores de la historia mundial. Fue una empresa compleja, prolongada y de múltiples rostros, donde concluyeron intereses políticos, económicos, religiosos y personales, tanto en los conquistadores como en los pueblos indígenas, y esto que quede muy claro. Sin embargo, el debate contemporáneo en torno a la conquista sigue polarizado entre dos extremos. Por un lado, la famosa leyenda negra, que retrata a los españoles como crueles genocidas, y por otro, una visión rosada, que minimiza los abusos y exalta una supuesta misión civilizadora, como todo el mundo sabe. Ninguna de estas perspectivas es históricamente satisfactoria. Sí, señoras y señores, ni la leyenda negra ni la leyenda rosada son perspectivas históricamente satisfactorias. Y este ensayo busca ofrecer una interpretación matizada y crítica del fenómeno de la conquista, reconociendo tanto la violencia estructural que implicó como la pluralidad de sujetos involucrados: conquistadores, indígenas aliados y resistentes, clérigos, mujeres y esclavos africanos. No se trató de un monólogo europeo, sino de un proceso de interacción, conflicto
y transformación mutua que sentó las bases de la América colonial y del mundo moderno. Contexto geopolítico e ideológico de la conquista. La expansión imperial de la monarquía hispánica en el siglo XV no fue una anomalía. Responde a una lógica expansiva que también animó a otras potencias europeas, Portugal, Inglaterra, Francia, por ejemplo, y que debe situarse dentro del sistema de un mundo emergente en la transición al capitalismo moderno. La reconquista de la península ibérica, culminada en 1492 con la toma de Granada, forjó un espíritu de cruzada y de proyección ultramarina en las élites castellanas y andaluzas. La ideología que justificó la conquista se fundamentaba en una combinación de factores. El derecho de gentes interpretado por juristas como Francisco de Vitoria. El deber de evangelizar a los infieles. El deber de evangelizar a los infieles. La codicia y necesidad de recursos para financiar la monarquía policéntrica de los Austrias. Y la búsqueda de prestigio y nobleza por parte de hidalgos y aventureros empobrecidos. Los documentos de la época, como las capitulaciones de Santa Fe en 1492 o las leyes de Burgos en 1512, muestran un intento de dotar de legalidad y moralidad a la empresa, aunque frecuentemente esa normativa fue ignorada o reinterpretada en el terreno. No hay conquista sin cruz y sin espada, y no hay espada que no busque oro y honra. Frase atribuida al cronista Bernal Díaz del Castillo, quien también participó de la conquista de México. La diversidad de los conquistadores. Contrario a la visión uniforme del español conquistador, los participantes en la empresa americana provinieron de distintas regiones de España y de Europa. Muchos no eran castellanos y tampoco actuaban en nombre de un plan centralizado. La conquista fue en buena medida una empresa privada organizada bajo la forma de capitulaciones, contratos entre la corona y particulares como Hernán Cortés, Francisco de Pizarro o Pedro de Valdivia. Además, entre los conquistadores había criados, clérigos, artesanos, campesinos, nobles menores y soldados veteranos de las guerras peninsulares. Algunos eran cristianos nuevos perseguidos por la Inquisición, otros renegados de su propio entorno. Su motivación oscilaba entre el afán de enriquecimiento, la promoción social, la aventura y, en ciertos casos, la verdadera convicción religiosa. La historiografía actual insiste en que no existió una conquista española en sentido estricto, sino múltiples conquistas con variados grados de participación indígena y africana, en un mosaico de lealtades, traiciones y pactos circunstanciales. Podéis leer a John Elliot, por ejemplo. El papel de los pueblos indígenas, víctimas o actores. Una de las mayores simplificaciones de la leyenda negra consiste en presentar a los pueblos indígenas como víctimas pasivas de la agresión europea. Esta narrativa borra su capacidad de agencia. La realidad es que muchos grupos indígenas, taxcaltecas en México, guanchas en Perú,
Cañaris en Ecuador se aliaron activamente con los españoles para derrocar imperios hegemónicos como el mexica y el inca, cuyos regímenes eran percibidos como opresivos por otros pueblos subordinados. El caso de la conquista de México es paradigmático. Hernán Cortés no contaba con más de 600 soldados españoles. Pero movilizó a decenas de miles de guerreros, tlaxcaltecas y totonacas, que fueron decisivos en la toma de Tenochtitlán. Sin estos apoyos, la conquista hubiera sido inviable, como explica Miguel León Portilla. La conquista fue también una guerra civil indígena en la que los españoles fueron catalizadores. En su libro La visión de los vencidos, del año 1959, y estaba hablando de la época de la dictadura. La conquista fue también una guerra civil indígena en la que los españoles fueron catalizadores. La visión de los vencidos, 1959, de Miguel León Portilla. Esto no exime de responsabilidad a los conquistadores, que utilizaron la violencia extrema, el terror y la guerra psicológica, como el uso de caballos o armas de fuego, para doblegar resistencia. Pero nos obliga a ver la conquista como un proceso multilateral y no como una simple invasión. La violencia estructural y las consecuencias demográficas. Uno de los aspectos más dramáticos de la conquista fue el colapso demográfico de la población indígena. Estudios historiográficos han estimado que en algunas regiones de Mesoamérica la población pasó de 20 millones en 1519 a menos de 2 millones en 1600. Sin embargo, la causa principal no fue el exterminio directo, sino la combinación de epidemias, viruela, sarampión, gripe, traídas involuntariamente por los europeos. El desarraigo cultural y psicológico, el colapso de estructuras productivas tradicionales, la explotación bajo el sistema de encomienda, que aunque regulado por la corona, degeneró en muchos casos en condiciones cercanas a la esclavitud. Muchas de estas cosas no llegaron a oídos de los distintos reyes españoles. Fray Bartolomé de las Casas, amados por algunos y odiados por otros, en su célebre brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552, denuncia con crudeza los abusos cometidos en nombre de Dios y del rey. Toda la tierra estaba llena de sangre y no se veía sino muertos y quemados. También este hombre era un poco exagerado. Pero tampoco hay que quitar que hubo abusos. O tampoco hay que decir que no hubo abusos, mejor dicho. No obstante, las casas no representan a toda la iglesia ni a todos los españoles. Fue parte de una minoría crítica que, junto con otros clérigos como Antonio de Montesinos, impulsó la legislación indiana que intentó, aunque con eficacia limitada, proteger a los indígenas. La Ley Nueva de 1542 es un ejemplo de esta tensión entre la moral cristiana y el poder económico colonial. La fundación del orden colonial, mestizaje, ciudades y nuevos sujetos. A diferencia de otras experiencias coloniales, como la británica
en Norteamérica, y aquí debo decir que sí hubo un genocidio con todas las letras, la colonización hispánica se caracterizó por un grado elevado de mestizaje cultural, biológico e institucional. Se fundaron ciudades siguiendo el modelo romano. Sí, señoras y señores, se fundaron ciudades siguiendo el modelo romano trasandamero. Se impuso el castellano como lengua administrativa y se erigieron iglesias sobre antiguos templos. Más o menos lo que hicieron los romanos aquí en la península ibérica. Pero también surgieron nuevos sujetos históricos, los mestizos, excluidos del poder virreinal, pero importantes en la transición cultural. Las mujeres indígenas, como la famosa Malinche, que jugaron un papel clave como mediadoras y traductoras. Los africanos esclavizados, traídos desde el principio del siglo XVI para suplir la escasez de mano de obra indígena en zonas como el Caribe, Nueva España y Perú. Bueno, no voy a cortar el vídeo cuando comete un error, es una gilipollez. Esta América mestizada, contradictoria y cambiante, no puede entenderse ni como una utopía ni como un infierno, sino como un espacio de conflicto, sincretismo, dominación y resistencia. Conclusión: la conquista de América no fue una epopeya heroica ni un genocidio premeditado. La conquista de América no fue una epopeya heroica ni un genocidio premeditado. Grabaros esto en la mente. Por favor, la conquista de América no fue una epopeya heroica. Para los ultranacionalistas, ni un genocidio premeditado. Para los ultraindígenas. Fue un proceso histórico contradictorio, lleno de violencia, claro está, pero también de encuentros, alianzas, adaptaciones y resistencia. Los conquistadores no eran todos iguales. Hubo crueles como Lope de Aguirre y también humanistas como el famoso de las casas. Los indígenas no fueron solo víctimas, también combatieron, pactaron y sobrevivieron. Para enseñar esta etapa de manera respetuosa y rigurosa, es necesario evitar tanto la hagiografía, y si no entendéis las palabras, buscarlas en el diccionario, como la demonización. La historia debe iluminar el pasado sin simplificarlo. Por favor, la historia debe iluminar el pasado sin simplificarlo. Y debe recordarnos que de aquellos mares cruzados con sangre surgió también un mundo nuevo lleno de tensiones que aún nos interpelan hoy. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya conocéis mi punto de vista. Ni una leyenda negra, ni una leyenda rosa. Sí, señoras y señores, ni una leyenda negra, ni una leyenda rosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y que os vaya todo muy bien.